Mi hermana, obsesionada con mi hija, me denunció por negligencia con mentiras que casi me la quitan. Estuve bajo investigación semanas, no sabía que llevaba meses preparándome. Me llamo Elena. Tengo una hija de 4 años llamada Sofía. Laura tiene 38 años. Yo, 33. Hasta 2 años atrás, pensaba que éramos cercanas. Crecimos en una casa donde nuestra madre repetía que las hermanas son para siempre, que la sangre es más espesa que el agua, que nadie te va a querer como tu familia. Me lo creí durante años, y esa creencia me costó casi todo. Cuando Sofía nació, Laura fue la primera persona en llegar al hospital. Entró a la habitación con los ojos brillantes, extendió los brazos y dijo, «Déjame verla». No era una pregunta. Le pasé a Sofía porque lo interpreté como emoción de tía. Pero Laura no miraba a mi hija como una tía mira a su sobrina. La miraba como si fuera suya. 6 meses después de que naciera Sofía, Carlos me contó la verdad completa. Laura llevaba 10 años casada con Roberto. 10 años intentando tener hijos. 3 tratamientos de fertilidad fallidos. 2 adopciones que se cayeron en el último momento. Un embarazo que terminó en aborto espontáneo en la semana 20. Nadie en la familia hablaba de eso abiertamente. Mi madre pedía que no tocara el tema. Mi padre cambiaba de conversación cada vez que alguien mencionaba bebés. Carlos me lo dijo una noche, después de que Laura se quedara 2 horas extras en nuestra casa negándose a soltar a Sofía aunque la bebé lloraba de hambre. Carlos me preguntó si no me parecía extraño cómo me miraba Laura cuando cargaba a Sofía. Le dije que no. Me respondió que la miraba como si yo le estuviera quitando algo que le pertenecía. Lo descarté en ese momento. Fui muy equivocada al hacerlo. Cuando Sofía tenía 3 meses, Laura llegó a mi casa sin avisar, con una bolsa llena de ropa de bebé cara. Sacó un vestido blanco con detalles de encaje y dijo que lo había guardado para una ocasión especial. La etiqueta decía talla 12 meses. Le pregunté por qué tenía eso guardado. Se quedó en silencio un segundo demasiado largo y dijo que era por si acaso. 3 meses más tarde, cuando Sofía tenía 6 meses, Laura empezó a corregirme delante de otras personas, de mi madre, de Carlos. Decía que el biberón estaba muy caliente, que la postura para cargar a Sofía no era buena para su espalda, que los pañales de esa marca le irritarían la piel, que la veía pálida y había que llevarla al pediatra. Cada comentario venía envuelto en, yo me he preparado para ser mamá. No dijo para ser tía. Dijo para ser mamá. Noté el tiempo verbal y lo dejé pasar. Cuando Sofía cumplió 1 año, organicé una fiesta pequeña en casa. Laura llegó temprano, como siempre, y se llevó a Sofía antes de que pudiera saludar a mis otros invitados. 40 minutos después, Sofía estaba inquieta y buscaba con la mirada. Balbuceó, mamá. Me acerqué y extendí los brazos. Laura me dijo que la niña estaba bien con ella, que no necesitaba que yo viniera a cada rato. La frase me heló la sangre. Me acerqué de todas formas y pedí a Sofía que viniera conmigo. Sofía se lanzó hacia mis brazos. Laura tardó un segundo en soltarla. Un segundo de resistencia que no me imaginé. Al día siguiente fui a casa de Laura. Le expliqué que la quería, que entendía lo difícil que había sido su camino, pero que necesitaba que respetara mis decisiones como madre. Que prefería que no se llevara a Sofía a solas. Laura escuchó todo en silencio y al final sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Dijo, por supuesto, lo que tú digas, Elena. El énfasis en las 2 últimas palabras fue un cuchillo envuelto en seda. Salí de ahí sintiéndome aliviada por haber evitado una pelea. Fue un error enorme. Después de esa conversación, Laura espació sus visitas. Cuando aparecía, se quedaba en su teléfono en lugar de jugar con Sofía. Mis llamadas pasaban a buzón. Las reuniones familiares se volvieron tensas. En la cena de Navidad, cuando Sofía corrió hacia mí con un juguete, Laura dijo en voz alta, qué lindo que la niña quiera a su mamá, algunas no tenemos esa suerte. El silencio fue total. Mi madre me miró con ojos de que no respondiera. Mi padre fingió no haber escuchado. Carlos apretó mi mano bajo la mesa.
Esa noche comprendí que no me estaba imaginando nada. Laura me odiaba por tener lo que ella no podía tener, y ese odio solo iba a crecer. Cuando Sofía cumplió 2 años, Laura empezó a aparecer en el parque al que yo la llevaba, siempre por casualidad, aunque vivía al otro lado de la ciudad. Sabía el nombre de la pediatra de Sofía. Sabía el horario de sus terapias de lenguaje, porque Sofía era un poco tardía para hablar. Sabía cuando tenía vacunas. Cuando le pregunté cómo sabía todo eso, me dijo que mi madre le contaba. Llamé a mi madre esa noche. Ella respondió que Laura era la tía de Sofía y que tenía derecho a saber. Discutimos. No llegamos a ningún acuerdo. Poco después, Laura se ofreció a cuidar a Sofía mientras yo iba al supermercado. Dije que no. Insistió. Volví a negarme. Entonces empezó a llorar y dijo que nunca la dejaba ayudar, que parecía que no confiaba en ella. Le dije que podíamos ir todos juntos al cine si quería pasar tiempo con Sofía. Me respondió que quería que fuera solo con la niña, sin mí. Dije que no. Laura cortó el llanto de golpe, me miró con una expresión que ahora reconozco como cálculo puro, y se fue. A los pocos días empezaron a llegar paquetes a mi casa. Juguetes, ropa, libros, zapatos. Todo nuevo, todo caro, todo dirigido a Sofía con tarjetas que decían, para mi niña hermosa, de tu tía que te ama. La frase mi niña aparecía en cada tarjeta. Carlos me pidió que no aceptáramos los paquetes. Yo no quería darle a Laura una razón adicional para enfurecerse, así que enviaba mensajes de agradecimiento y guardaba las cosas en el armario. Ese fue mi tercer error. Aceptar los regalos fue, en la mente de Laura, una validación de su rol como figura materna paralela. Un mes después me llamó a las 10 de la noche para pedirme que le dejara llevar a Sofía al cine el sábado. Le dije que la niña tenía 2 años y no iba a entender una película. Me respondió que había películas para niños pequeños. Dije que no. Me acusó de ser cruel. Volví a ofrecerle ir los 4 juntos. Repitió que quería que fuera solo ella con Sofía. Respondí que no la iba a dejar llevársela sola. Laura colgó. No llamó por 2 semanas. Cuando volvió a aparecer, todo fue diferente. Laura se convirtió en la hermana perfecta. Llegaba con comida hecha, ayudaba a limpiar, jugaba con Sofía pero me la devolvía si la niña lloraba. Preguntaba antes de hacer cualquier cosa. Me dijo que yo tenía razón, que era demasiado intensa y que estaba trabajando en ello con su terapeuta. Carlos me dijo que nadie cambia así de rápido y que era demasiado perfecto. Discutimos. Le dije que estaba siendo desconfiado. Pasaron 6 meses tranquilos. En ese tiempo, mientras yo bajaba la guardia, Laura recolectaba información. Empezó a preguntar cosas que parecían inocentes. El nombre de la guardería por si algún día tenía que recoger a Sofía de emergencia. El nombre de la pediatra por si necesitaba llevarla cuando yo no pudiera. Si tenía seguro médico, donde guardaba la cartilla de vacunas. Le respondí todo. Le mostré los documentos. Siempre decía, por si acaso. Carlos y yo nos habíamos separado 6 meses antes, cuando Sofía tenía 2 años y medio. Él se fue a otra ciudad por trabajo. No era una separación definitiva, pero legalmente yo era madre soltera. Laura lo sabía porque se lo había contado entre lágrimas, buscando consuelo en mi hermana mayor. Ella había tomado ese consuelo, lo había archivado y lo había convertido en munición. Un día llegó a mi casa una carta de un abogado. No era una amenaza directa. Era, según el sobre, un aviso que el abogado había enviado por error a mi dirección en lugar de a la de Laura. El abogado escribía que, en ausencia de una figura paterna estable y considerando la inestabilidad emocional de la madre, un tío podría solicitar visitas supervisadas o, en casos extremos, una petición de custodia. Me quedé mirando esa carta durante horas. Luego llamé a Laura. Me preguntó de qué estaba hablando. Le repetí las palabras del abogado. Volvió a decir que no sabía de qué le hablaba. Colgué y llamé al abogado. Le dije que había recibido una carta dirigida a mí por error. Se disculpó y citó confidencialidad al preguntarle por qué Laura había ido a verlo.
Pero el silencio que siguió a esa pregunta fue suficiente. Esa noche llamé a una abogada llamada Valeria, especializada en defensa de menores y litigios de custodia. La escuché durante 2 horas sin interrumpir ni hacer gestos de sorpresa. Cuando terminé, cerró su libreta y me dijo que Laura iba a hacer algo. No sabía qué, pero lo iba a hacer. Me pidió que documentara absolutamente todo, cada mensaje, cada llamada, cada visita, los regalos con sus fechas, fotos, declaraciones escritas. Y que por ningún motivo dejara a Laura a solas con Sofía. Antes de que me fuera, Valeria agregó algo más: si Laura estaba dispuesta a ir a un abogado, también estaba dispuesta a mentir. Sobre mi capacidad como madre. Sobre la seguridad de Sofía. Que me preparara para acusaciones. Eso fue en febrero. En mayo, Servicios Sociales apareció en mi puerta. El trabajador social se llamaba Javier. 30 y tantos años, traje gris, carpeta azul, expresión que intentaba ser amable y resultaba fría. Me pidió mi nombre, mostró su identificación y dijo que necesitaba hablar sobre una denuncia que habían recibido y evaluar el bienestar de Sofía. Sofía estaba en la sala viendo dibujos animados. Le dije que no le permitiría hablar con ella sin antes saber de qué se trataba la denuncia. Javier asintió. Eso me asustó más que si hubiera sido agresivo. Me explicó que la denuncia alegaba comportamientos negligentes, que yo no alimentaba adecuadamente a mi hija, que no la llevaba a sus citas médicas, y que había tenido episodios de violencia cuando Sofía lloraba. Le dije que todo era mentira. Me respondió que estaba ahí para investigar, no para acusar, y que si todo estaba en orden el caso se cerraría rápidamente. Le pregunté quién había hecho la denuncia. Me respondió que era anónima. Pero yo ya lo sabía. Dejé entrar a Javier. Negarme solo habría empeorado las cosas. Valeria me había dicho: si vienen, coopera en todo, pero documenta cada segundo. Apoyé mi teléfono en la mesa con la cámara apuntando a la sala. Javier revisó cada rincón del apartamento. La cocina con comida suficiente, el refrigerador con frutas y verduras, la habitación de Sofía con su cama, sus juguetes y sus libros, el baño limpio. Cuando pidió hablar con Sofía, le dije que podía hacerlo pero que yo estaría presente. Javier se arrodilló frente a Sofía para quedar a su altura y le preguntó si su mamá le daba comida todos los días. Sofía dijo que sí, que le daba frutas y pan con queso. Le preguntó si se bañaba todos los días. Sofía dijo que sí. Le preguntó si su mamá le había pegado alguna vez. Sofía negó con la cabeza. Le preguntó si había alguien que le hiciera sentir miedo. Sofía negó otra vez. Luego Javier preguntó por la tía Laura. Sofía dijo que le gustaba su tía, que le daba muchos regalos. Javier le preguntó si la tía le había dicho algo sobre su mamá alguna vez. Sofía me miró buscando permiso. Le dije que podía decir la verdad. Entonces Sofía dijo que la tía decía que su mamá no la cuidaba bien, pero que no era verdad, y empezó a llorar. Dijo: mi mamá me cuida bien. Javier anotó eso. Luego se fue. Laura no solo había llamado a servicios sociales. Había estado hablando con mi hija de 4 años a mis espaldas. Javier dijo que iba a entrevistar a otros familiares y vecinos, a contactar a la pediatra de Sofía y a revisar sus registros. Le pregunté cuánto duraría. Me respondió que entre 2 y 3 semanas si todo estaba en orden. Llamé a Valeria en cuanto cerré la puerta. Le conté todo. Me respondió que Laura iba a mentir en su entrevista y que necesitaba empezar a juntar pruebas de inmediato, testigos, cartas, mensajes, todo lo que demostrara el patrón de conducta de Laura. Esa noche organicé en mi teléfono cada mensaje que Laura me había enviado en los últimos 2 años, cada foto de los regalos con sus tarjetas, las grabaciones de las conversaciones que había tenido la precaución de grabar. Empecé a entender que ese material sería mi única defensa real. En los 10 días siguientes, Javier entrevistó a 7 personas. Mi madre dijo que yo era buena madre pero que a veces se notaba que estaba estresada. Valeria me advirtió que esa frase era una puerta que Laura podía usar. Mi padre dijo que no opinaba. 2 vecinas confirmaron que Sofía siempre estaba limpia y bien cuidada. La pediatra presentó los registros, todas las vacunas en orden,
Todos los controles de crecimiento completos, sin observaciones. La maestra de la guardería dijo que Sofía era una niña feliz, que siempre llegaba bien alimentada y que nunca había visto señales de abuso. Laura dijo en su entrevista que estaba muy preocupada por mí. Javier me repitió sus palabras en un encuentro posterior. Laura había declarado que yo había tenido episodios de depresión postparto no tratados, que había visto a Sofía con moretones en varias ocasiones, que yo consumía alcohol de manera excesiva, y que en una ocasión me había encontrado dormida mientras Sofía lloraba en su cuna. Le dije a Javier que nada de eso era cierto. Me respondió que Laura parecía muy convencida. Le expliqué que Laura llevaba 10 años intentando tener hijos sin éxito, que había pasado por 3 tratamientos de fertilidad, 2 adopciones fallidas y un aborto espontáneo, y que ahora estaba obsesionada con mi hija. Javier preguntó si tenía pruebas de eso. Le dije que sí. Le dije que tenía mensajes, testigos y documentación. Me respondió, entonces muéstremelo. Esa noche envié a Valeria un archivo con 234 páginas de documentación. Las semanas siguientes fueron una espera agotadora. Servicios Sociales no podía darme una fecha de cierre. Cada llamada era un golpe al corazón. Mientras tanto, Laura comenzó a moverse en las redes sociales. Publicó en sus redes, a veces la familia necesita intervenir cuando una madre no está dando lo mejor de sí. Duele, pero es necesario. Sin nombres. Sin acusaciones directas. Pero todos en la familia entendieron a quién se refería. Mi tía Marta llamó para preguntar qué estaba pasando. Le expliqué que Laura había llamado a Servicios Sociales para quitarme a Sofía. No me creyó. Nadie me creía, porque Laura era experta en parecer la víctima, la hermana preocupada, la tía que solo quería ayudar. Fue entonces cuando Carlos volvió a la ciudad. Dijo que pelearía por la custodia si era necesario, que no iba a dejar que Laura hiciera eso. Le pregunté por qué lo haría si ya no estábamos juntos. Me respondió que Sofía era su hija y que Laura no iba a ganar. Comprendí en ese momento que Laura había cometido un error de cálculo. Había asumido que al estar Carlos y yo separados, él no intervendría. Había asumido que yo estaba sola. 2 semanas después del inicio de la investigación, Carlos me llamó para decirme que tenía algo importante. Su hermana Patricia trabajaba en la clínica de fertilidad donde Laura se había tratado. Carlos no explicó cómo Patricia había accedido a la información. Pero tenía los correos que Laura había enviado a su médico después del aborto espontáneo, ocurrido 2 años antes de que empezara todo el conflicto, cuando Sofía aún era un bebé. El correo decía, textualmente, no voy a rendirme. Si no puedo tener un hijo biológico, lo adoptaré o lo encontraré de otra forma. Mi hermana tiene una niña pequeña. A veces pienso que el universo me la está ofreciendo como segunda oportunidad. Laura no había desarrollado una obsesión recientemente. Laura había estado planeando esto desde que Sofía era un bebé. Esa noche, Carlos, Valeria y yo nos reunimos para organizar la estrategia legal completa. La investigación de Servicios Sociales iba a cerrarse, pero Laura no iba a detenerse ahí. Valeria me pidió que no confrontara a Laura bajo ninguna circunstancia. Me explicó que cuando alguien se siente seguro de estar ganando, comete errores, y esos errores se convierten en pruebas. Seguí su consejo. Cada vez que veía a Laura en reuniones familiares, respondía con monosílabos. Cuando me preguntaba cómo estaba, le decía que bien. Cuando preguntaba por Sofía, le decía que perfectamente. Mientras tanto, conseguí declaraciones escritas de las 2 vecinas. Pedí a la maestra de la guardería que confirmara por escrito que Laura había intentado recoger a Sofía en 2 ocasiones sin mi autorización. En ambas la habían rechazado porque no figuraba en la lista de personas autorizadas. Grabé cada conversación que tuve con Laura durante ese periodo. Guardé capturas de pantalla de cada mensaje que me enviaba. Roberto me llamó una noche. Su voz sonaba rota. Me dijo que Laura había estado viendo a un psiquiatra durante el último año y que había recibido un diagnóstico, trastorno límite de la personalidad con rasgos de obsesión. El psiquiatra le había recomendado tratamiento intensivo. Laura había abandonado las sesiones después de 3 meses. Me dijo algo más.
La noche anterior había escuchado a Laura hablar por teléfono. Dijo, si Servicios Sociales no se la quita pronto, voy a tener que hacer algo más drástico. Roberto dijo que tenía miedo por Sofía, por mí y por él mismo. Que Laura no estaba bien. Roberto accedió a testificar. Accedió a revelar el diagnóstico psiquiátrico, a confirmar que Laura había mentido sobre mí ante Servicios Sociales, y a declarar que en ninguna visita a mi casa había visto señales de negligencia o abuso. Tenía los documentos originales del psiquiatra. Laura había intentado ocultarlos, pero él los había guardado. Valeria recibió esa información y dijo que con eso Laura no solo iba a perder. Iba a quedar destruida legalmente. La investigación de Servicios Sociales duró 6 semanas. Javier me llamó para comunicarme que el caso se archivaba por falta de evidencia. No encontraban ningún motivo para intervenir. Sofía estaba perfectamente cuidada. Laura no aceptó ese resultado. Una semana después presentó una demanda en el juzgado de familia. Pedía visitas regulares con Sofía, alegando que yo estaba aislando a la niña de su familia extendida y que eso constituía una forma de abuso emocional. La única manera de que un familiar extendido consiga visitas forzadas es demostrando que existía una relación significativa previa y que la negativa de la madre es injustificada. Laura creía que podía ganar ese argumento. No sabía lo que yo tenía preparado. La audiencia fue un jueves a las 9 de la mañana. Llegué con Valeria y Carlos. Roberto estaba en la lista de testigos. Mi madre y mi padre estaban en la sala mirando al suelo. Laura llegó vestida de blanco. Me miró con una sonrisa pequeña y dijo, «Hola, hermana». Le respondí solo con su nombre. El juez entró, leyó el caso y me preguntó cuál era mi posición. Le dije que mi hermana no debía tener ningún acceso a mi hija, y que su demanda era parte de un patrón de acoso y manipulación que incluía una denuncia falsa ante Servicios Sociales. Laura lanzó una risa y dijo que eso era ridículo. El juez la mandó a guardar silencio. Valeria proyectó en una pantalla el correo que Laura había enviado a su médico 2 años atrás. Laura se puso blanca cuando sus propias palabras aparecieron frente al juez. Valeria le preguntó si reconocía el correo. Asintió con la mandíbula apretada. Luego Valeria mostró los mensajes que Laura me había enviado durante 2 años. Frases como, «Sofía es mi niña. La quiero como si fuera mía. Tú no la valoras como yo». Valeria le preguntó si reconocía esos mensajes. Volvió a asentir. Valeria le preguntó si había llamado a Servicios Sociales con acusaciones falsas. Laura dijo que las acusaciones no eran falsas, que ella había visto señales. Valeria le preguntó si la había visto golpear a Sofía. Laura dijo que no exactamente. Le preguntó si la había visto descuidarla. Dijo que había habido señales. Le preguntó cuáles. Laura mencionó un moretón en la pierna de Sofía. Valeria le recordó que los niños se golpean jugando y le preguntó si tenía alguna prueba de que ese moretón fuera producto de un abuso. Laura dijo que no. Valeria preguntó si tenía pruebas de que yo consumía alcohol en exceso. Laura mencionó las botellas en mi casa. Valeria mostró 3 facturas. Eran las botellas de vino que la propia Laura me había llevado como regalo en 3 ocasiones distintas. El juez miraba a Laura con desaprobación pura. Roberto subió al estrado. Laura lo miró con una expresión que contenía una amenaza clara. Él no la miró. Me miró a mí y empezó a hablar. Declaró que Laura llevaba obsesionada con tener un hijo durante 10 años, que después del aborto la obsesión había empeorado, que había empezado a hablar de Sofía como si fuera su hija, que había consultado a un abogado para evaluar si podía pedir la custodia, y que él había visto los documentos. Declaró que Laura había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, que el psiquiatra le recomendó tratamiento intensivo y que ella abandonó las sesiones a los 3 meses. Declaró que nunca, en ninguna visita a mi casa, había visto señales de negligencia o abuso. Valeria le preguntó por qué no había alertado a nadie antes. Roberto bajó la cabeza y dijo que había tenido miedo de enfrentarla y que debió haberlo hecho. El juez pidió ver el diagnóstico psiquiátrico original. Roberto lo entregó.
Laura se levantó de su silla y gritó que todo era mentira, que Roberto le estaba traicionando para quedarse con sus bienes. El juez la advirtió que si no se sentaba la declararía en desacato. Se sentó. Pero ya estaba perdida. El juez me pidió que hablara. Me levanté. Miré a Laura. Recordé cada noche sin dormir, cada abrazo a Sofía cargado de miedo, cada lágrima que lloré en silencio para que nadie me viera débil. Le dije al juez que mi hermana no quería visitas. Que quería a mi hija. No porque la amara, sino porque verla conmigo le recordaba todo lo que ella no podía tener. Que había intentado poner límites y mantener la paz, y que Laura respondió acusándome falsamente de negligencia ante el Estado, poniendo en riesgo la estabilidad legal de mi hija, y obligándome a pasar 6 semanas con terror de perderla. Que no iba a permitir que alguien con ese historial se acercara a Sofía, y que pedía al tribunal que tomara medidas para proteger a mi hija de futuros intentos. El juez no pidió más testimonios ni más pruebas. Suspiró como quien ya ha visto este caso 1000 veces y dictó sentencia. El tribunal determinó que las acusaciones de Laura contra mí eran totalmente infundadas y constituían un intento deliberado de manipular el sistema de protección infantil para beneficio personal. Quedaba demostrado que Laura había mostrado un patrón de comportamiento obsesivo hacia Sofía que incluía acoso, recolección de información privada, denuncia falsa y manipulación emocional de la menor. El fallo establecía 4 puntos. Primero, se rechazaba la solicitud de visitas en todas sus formas. Segundo, se ordenaba a Laura abstenerse de acercarse a Sofía, a mi domicilio, a su escuela o a cualquier lugar donde ella se encontrara. Tercero, se remitía copia del fallo a la Fiscalía para que evaluara posibles cargos por denuncia falsa y acoso. Cuarto, se ordenaba a Laura iniciar tratamiento psiquiátrico supervisado antes de cualquier futura petición de contacto, aunque el tribunal advertía que no existía garantía de que dicha petición fuera aceptada. Laura se desplomó en su silla. Yo me quedé de pie, respirando por primera vez en 6 semanas. Carlos me abrazó. Valeria cerró su carpeta. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre la sostenía. Yo no miré a ninguno de ellos. Miré a Laura. Y por primera vez en 2 años, no sentí miedo. La fiscalía tomó el caso. Laura fue imputada por denuncia falsa, un delito que en nuestro país puede significar hasta 2 años de prisión y una multa considerable. Además, Servicios Sociales abrió una investigación paralela contra ella por intento de manipulación de un proceso de protección infantil. Roberto pidió el divorcio. Mi madre dejó de hablarme durante meses. Decía que yo había humillado a Laura en público, que las cosas de familia se resuelven en familia y no en los juzgados. Le dije que si volvía a defender a Laura tampoco vería a Sofía. Mi madre eligió a Laura. No la he vuelto a ver en 2 años. Laura evitó la cárcel porque aceptó un acuerdo, 2 años de libertad condicional, tratamiento psiquiátrico obligatorio, pérdida de cualquier derecho a contactar a Sofía por 5 años, y una orden de restricción permanente. La orden le prohibía acercarse a menos de 500 metros de mi casa, de la guardería de Sofía, de su colegio o de cualquier lugar donde ella estuviera. Si violaba la orden, iría directa a prisión. Han pasado 2 años desde la audiencia. Sofía tiene 6 años. Va al jardín de infantes. Sabe leer palabras cortas. Tiene amigos. Es feliz. No pregunta por su tía Laura. No la recuerda. Carlos y yo no volvimos como pareja, pero somos buenos coparentales. Vive a 10 minutos. Los 2 estamos presentes para Sofía. En su último cumpleaños, los 3 fuimos juntos al parque de diversiones. Roberto se mudó a otra ciudad. Valeria me recomendó cortar todo contacto con el círculo de Laura, así que no mantengo comunicación con él. Mi madre intentó contactarme el año pasado. Su mensaje decía que mi padre estaba enfermo y que debería venir. Investigué, mi padre tenía una gripe. No respondí. A veces el precio de la paz es alejarse de quienes no respetan los límites, aunque lleven el mismo apellido. Ayer recibí un correo de Valeria. Laura había violado la orden de restricción. Se había acercado a la escuela de Sofía durante el recreo.
Un maestro la reconoció porque le había mostrado su foto a todo el personal al inicio del año, siguiendo el protocolo que Valeria y yo establecimos. El maestro llamó a la policía. Laura dijo que solo quería verla un momento, que no iba a hacerle daño, que era su tía. La policía no le hizo preguntas. La esposaron en la puerta de la escuela y la llevaron a la comisaría. Hoy está en prisión preventiva esperando la audiencia por violación de orden de restricción. El juez ya la había advertido, a la primera infracción, prisión. Ahora enfrenta hasta 3 años adicionales. Sin posibilidad de acuerdo esta vez. El juez fue explícito en su momento, no existía segunda oportunidad. Me preguntaron si quería presentar una declaración de impacto. Escribí solo una línea: mi hija no necesita a alguien que intentó robarla. Laura pasará los próximos años sabiendo que perdió. No solo a Sofía. No solo a Roberto. No solo la libertad. Perdió la oportunidad de ser recordada como algo distinto a la hermana que se convirtió en un peligro. Y yo duermo tranquila cada noche. Porque cuando Laura intentó quitarme lo que más amaba, cometió un error fatal. Subestimó a una madre dispuesta a todo.